alto panel, el de recién, buenas discusiones, buen nivel de profundidad, un tanto polémico de a ratos, así que vamos a bancarlo también. Vamos a dar lugar a la última conferencia de la noche, del Congreso, del día. Yo voy a presentar al moderador y el moderador se va a quedar con la expositora que va a ser increíble. Voy a presentar a Pablo Vitale como moderador, es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, doctorando en Ciencias Sociales, especialista en Políticas Sociales y licenciado en Ciencia Política UBA. Docente de grado y posgrado en las universidades de UBA y San Martín. Integra el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Giordani. Bienvenido, Pablo Vitale. ¿Cómo te encuentras esta cuarentena? Muchas gracias, bien, todo lo bien que se puede. Calculo que con las montañas rusas emocionales de todos y todas. Bueno, y ahora nos va a tocar estar ahí en la inminencia de nuevos anuncios para saber cómo sigue la cosa. Sí, bueno, la verdad, solo espero que esta En conferencia Argentina, ¿no? siga abriendo preguntas y debate y a ver qué plantean. Les vamos a dar lugar entonces ahora, pasamos al video que nos va a llevar a la conferencia de ustedes. Ahí vamos. Bueno, es un gusto entonces en este rol presentar a Margarita Gutmann y bueno, y un panel que no podía estar más vinculado con el contexto, con la coyuntura y con los desafíos que se nos presentan, como venimos viendo ayer y hoy, pero pudiendo poner foco en estos azotes globales, la crisis, el miedo y la ciudad, y Margarita va a estar en inmejorables condiciones de poder hablar de esto, no solo desde el enorme conocimiento que tiene, sino también de su doble condición de ser de Argentina, pero al mismo tiempo estar en Estados Unidos, que es uno de los epicentros más fuertes de este virus global que nos está atravesando. Margarita Gutmann, como ya saben, la conocen seguramente, es arquitecta, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Estudios Urbanos y Asuntos Internacionales y directora del OLA, que es el Observatorio de América Latina de la New School en Nueva York. Y también es profesora consulta ad honorem y miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, nuestra FADU. Y entre el 2004 y el 2009 fue profesora titular de la Cátedra de Historia de la Arquitectura también en esa misma facultad. Es autora de muchos libros, trabajos, artículos, entre los que se cuenta Buenos Aires, El poder de la anticipación, que bueno, que hablaba un poco del pasado, pero que tiene bastante actualidad en el presente también. Bueno, Margarita, te escuchamos y vamos a tener un pequeño espacio como para poder hacer intercambio, preguntas y demás. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la amable introducción. Yo tengo una presentación que me gustaría compartir con todos. Así que voy a hacer share screen. Espero que salga todo bien. Y ustedes me dirán si está bien y se ve. Yo preparé esta presentación, pero primero que nada, hola a todas y todos. Quiero agradecer a las instituciones organizadoras la invitación a presentar algunas reflexiones en este espacio, aunque la verdad es que luego de ver en el programa los temas y los integrantes de los paneles y escuchar un poco el último panel, poco más podría agregar, pero bueno, ahí vamos. Ante todo, tengo que decir que mis reflexiones están teñidas del hecho de estar parada con los pies en dos países, más precisamente en dos ciudades, en Nueva York y en Buenos Aires, que de algún modo son dos mundos distintos. Así que hay una primera cuestión que quiero compartir.
Es una cuestión que parece ser fundante en estos tiempos inciertos de crisis. Es la cuestión decisiva del liderazgo político. Si tomamos el caso de Argentina y de los Estados Unidos, el contraste no puede ser mayor, porque es impactante el contraste entre una conducción nacional informada, organizada, firme y con amplio apoyo, y un país conducido por un presidente como Donald Trump, cuyos resultados están a la vista. No hace falta abundar en este contraste. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes, el de las crisis. En general, y tomándonos algunas licencias, podríamos pensar que las crisis son como las muñecas rusas. Abrís una muñeca y encontrás otra. La volvés a abrir y hay otra y otra y otra. Porque cuando una crisis se desencadena, deja expuesta, así como las muñecas rusas, otra crisis y otra y otra. Por ejemplo, la crisis sanitaria del coronavirus en Estados Unidos deja expuesta una importante crisis de gobernabilidad, que en realidad viene teniendo ese país desde 2016. Es una crisis grave, tan grave quizás como el mismo COVID-19. Los encontronazos entre el vaivén de las decisiones del presidente y las diferentes y en muchos casos opuestas medidas que van tomando gobernadores e intendentes están a la orden del día, inundan los medios de comunicación y exponen dramáticamente la ausencia de un liderazgo claro, organizado y unificado en este momento de crisis. Y fundamentalmente esta situación de definiciones contradictorias debilita notoriamente las posibilidades de control de la pandemia, de reducción de muertes y el sostenimiento del sistema hospitalario. Y esto pasa en el país que viene del siglo americano, del siglo XX, el siglo que le instaura como el país más rico y poderoso del globo. En cambio, en la Argentina, la crisis sanitaria deja expuesta otra crisis. Otro problema acrecentado en los últimos años es el grave problema de la pobreza, de la injusta desigualdad, de las diferentes opciones y oportunidades que los argentinos tenemos. No estamos solos en esto, por supuesto. Muchos países de nuestra América y en el mundo, incluidos los Estados Unidos, nos acompañan en esto. Podríamos hablar del huracán Katrina de 2004, que dejó expuesto en New Orleans un panorama de pobreza desoladora, bien difícil de aceptar por el habitante medio de los Estados Unidos y que les provocó grandes sorpresas. O el ataque a las torres en Nueva York en 2001, donde murió mayormente el personal de servicio, de limpieza, de cocina, de maestranza. Y no solamente eso, también sufrieron sus familias porque al ser trabajadores indocumentados, sus familias nunca recibieron ninguna de la mucha ayuda que se otorgó post-ataque y por años. Otras catástrofes, por ejemplo, para señalar una sola en la Argentina, las trágicas inundaciones de en la ciudad de Santa Fe de 2003 y 2007, que fueron devastadoras para los sectores más vulnerables que poblaban los terrenos bajos costeros al río. Esto no es nuevo, pero no por eso deja de ser más dramático en la presente crisis sanitaria, donde las instrucciones de cuidado que todos conocemos son muy difíciles de seguir en los barrios populares por el hacinamiento de las viviendas autoconstruidas, la débil y despareja provisión de infraestructura sanitaria y fundamentalmente la imperiosa necesidad del trabajador informal de salir a trabajar diariamente para alimentar a la familia sin poder darse el lujo de quedarse en casa. Esto es así, a menos que el Estado se haga presente con fuerza y recursos y esté apoyado por una sociedad solidaria. ¿Sigo? Me pareció escuchar un ruido, por eso paré. Si entendemos esta pandemia como una catástrofe o como un desastre, podemos ver cómo es posible prepararse para enfrentar el riesgo de los desastres, que casi nunca son solo naturales, sino disparados por acciones u omisiones humanas. Se puede considerar una serie de factores para analizar el riesgo
que los diferentes sectores corren, y este análisis sirve también para orientar las acciones de adaptación y reconstrucción innovadora. Siguiendo alguna de la literatura reciente sobre el tema, los tres componentes del desastre son la amenaza por un lado, la vulnerabilidad por el otro, y en su intersección es donde se determina la posibilidad de riesgo. Veamos. La amenaza son eventos naturales, socionaturales o antropogénicos, caso de la pandemia, que puede tener un impacto físico, social, económico y ambiental en un lugar y en un tiempo, por supuesto. La vulnerabilidad es la propensión, estoy citando, de bienes materiales o humanos y sus medios de subsistencia a sufrir los daños al ser impactados por la amenaza. Por lo tanto, puede ser una vulnerabilidad construida, por ejemplo, en la vivienda y el barrio, o una vulnerabilidad social, como alto desempleo, inflación, violencia, pobreza y negridad en nuestros barrios populares. Entonces, en la interacción entre amenaza y vulnerabilidad encontramos el riesgo, que representa una probabilidad de daño a la sociedad que se ha venido construyendo socialmente en un proceso continuo previo a la catástrofe misma. Está claro que aún antes de que impacte el virus, la vulnerabilidad de los barrios populares y sus habitantes estaban a la vista. Es cierto que los sectores más afectados por el virus, por ahora, están en el norte de la región metropolitana de Buenos Aires, pero los barrios populares y sus habitantes están desde el vamos afectados en sus medios de subsistencia al tener que estar en confinamiento comunitario. Y además, como ya escuchaba ayer, hay ya 2 casos en Villa 31 y 2 en Villa 20, y no sabemos qué puede pasar de aquí en más con el contagio. Por lo tanto, está claro que el riesgo es desigual, el riesgo es diferencial. Hay una geografía del riesgo que refleja la distribución desigual de infraestructura, oportunidades e ingresos. En tanto la amenaza es la misma para todos, entonces la orientación de las acciones de apoyo que se deben tomar y que se están tomando, al menos en nuestro país, con mayor o menor grado, con aciertos y errores que son más que comprensibles en una situación global de incertidumbre y aprendizaje sobre la marcha, estas acciones de apoyo deben dirigirse a los grupos con mayor vulnerabilidad, como barrios populares, geriátricos y hospitales y centros de salud. Bien. El tercer tema, que creo que todos sabemos, intuimos, tememos o esperamos, es que todo será distinto de aquí en más. Y es mejor que nos vayamos preparando desde ya a ejercitar los músculos de la flexibilidad, el aprendizaje y la adaptación constructiva. Los expertos en supervivencia, y de esto se trata, no solo de la supervivencia de cada uno de nosotros, sino nosotros como sociedad y como ciudad. Ellos hablan de 3 estadios que se recorren. Uno primero es el del miedo y la parálisis. Un segundo es el estadio de estudio, de reflexión y de aprendizaje sobre qué pasa, sobre la situación. Y el tercero es el de la adaptación constructiva, durante el cual se utilizan los elementos que hay a mano para crear un entorno mejor. Así que mientras más rápido nos adaptemos y construyemos para adelante con lo que tenemos, como sociedad saldremos de la crisis hacia un nuevo y distinto estadio de normalidad. Si es que ese concepto de normalidad idéntica a sí misma es posible de ser aplicado a las sociedades y en particular a las sociedades urbanas que por naturaleza están en continuo cambio. De esto se hablaba el último rato que estaba escuchando en el panel que nos precedió. Parafraseando una conocida máxima de Albert Einstein, podemos decir que no podemos resolver los problemas de hoy con la misma lógica que provocó la creación de dichos problemas. Necesitamos entonces nuevas ideas y lógicas distintas a las anteriores, mejores y fundamentalmente, acá lo agregamos por nuestra cuenta, lógicas más justas. Me pregunto dónde quedan nuestras ideas, por no hablar de teorías, sobre los pros y contras de elementos urbanos como por ejemplo la densidad, la infraestructura, el espacio público y también la vivienda y el hábitat. Los 3 primeros,
las ciudades muy densas, las infraestructuras como el transporte público y el espacio público de calles y plazas se convirtieron en los enemigos de estos tiempos de emergencia y confinamiento. Tan enemigos como mis propias manos, en realidad. Es cierto que esperamos que tarde o temprano esto pase, pero sabemos que estaremos del otro lado del río, no en la misma orilla, no en la misma acostumbrada normalidad, así que, y seguramente se trataron diversos enfoques sobre estos temas en los paneles ayer y hoy, debemos repensar, reconceptualizar los roles de los componentes urbanos, tanto físicos como sociales, económicos y simbólicos. ¿Qué pasa con la densidad y el tamaño de las ciudades? Vemos día a día cómo las ciudades grandes y las más densas son las presas más codiciadas del virus, como Nueva York, Madrid, que se ve acá, y la misma Buenos Aires, y son las que les va a costar más tiempo ir transitando las etapas para salir de la pandemia, mientras hay provincias que están invictas de casos. ¿Nos dice esto que quizás las ciudades deberían ser más chicas o menos densas? O en lugar de la mega ciudad de 10 millones de habitantes, podríamos tener una constelación de ciudades más pequeñas interconectadas. Bueno, esto no es para nada nuevo. Estas últimas propuestas tienen una larga historia de más de 100 años. En realidad, esto hay que matizarlo en este caso en el que estamos, porque sabemos que el tema de las altas densidades no es el único detonante del contagio, porque hemos oído que hay lugares urbanos pequeñitos donde la epidemia ha hecho estragos, como en un pueblo de Córdoba, o en Albany, ciudad en el estado de Georgia, Estados Unidos, que tiene muy baja densidad, pero un elevado número de casos. Bueno, pasemos ahora al tema de la vivienda, tan directamente ligado a la salud. Todos sabemos que una vivienda digna es un seguro de salud, así como el hacinamiento, la falta de instalaciones sanitarias y las malas condiciones constructivas de la vivienda son un pasaporte a la enfermedad de sus moradores. Entonces, ¿qué hacer en los barrios populares tan golpeados por décadas y ahora corriendo tanto riesgo? Parece evidente que en esta crisis es el Estado y una sociedad solidaria los únicos que pueden ayudar a transitar esta emergencia. Y lo están haciendo en la Argentina, con todas las dificultades que surgen cuando se responde a una situación globalmente desconocida para la cual no hay protocolo alguno más que un aprendizaje sobre la marcha. Pero si miramos un poco para adelante y tratamos de adaptarnos creativamente a los cambios que ya vinieron y que están para quedarse, ¿no será tiempo de repensar funciones y calidades de la vivienda? Porque es probable que tengamos que pasar más tiempo en las viviendas. Porque quizás el espacio público de calles y plazas no pueda ser tan habitado como antes de esta pandemia, al menos por un largo tiempo. Una idea sería quizás que la vivienda podría permitir alojar, cobijar, un rango más amplio de actividades que incluyan diversos tipos de trabajo y diverso tipo de contacto entre sus moradores, tal como efectivamente pasa en los barrios populares. Los economistas duros entienden a la vivienda como un gasto. Sin embargo, es hora de entenderla como una inversión estratégica de la nación en la salud de sus habitantes, en su bienestar y en sus efectivas oportunidades de empleo. Bien. Si consideramos el hábitat como el conjunto de servicios y posibilidades de acceder a los beneficios de la ciudad por parte de sus moradores, quizás tengamos que incorporar un rango más amplio de servicios, como por ejemplo, junto con la conexión a las redes de infraestructura, como las redes sanitarias de agua y cloacas, o el acceso a la educación, la salud, al empleo digno y al transporte público, entre otros, deberíamos pensar en un acceso universal al espacio digital. Es cierto que esto tiene implicancias de todo tipo, desde económicas, técnicas y de capacitación, o en los adultos mayores de alfabetización digital.
pero creo que debemos ser conscientes que las actividades online llegaron para quedarse y serán parte activa de la vida de la ciudad, no la única, por cierto, pero estará presente lo querramos o no. Más aún, podemos decir que las representaciones de la ciudad que se encuentran en el espacio público digital se están convirtiendo paulatinamente en una segunda naturaleza de la ciudad. ¿Quién no usa Waze o Google Maps para orientarse en la ciudad o para ver alguna parte que queremos conocer cliqueando en el Pegman del Google Street View? Posiblemente muy pocos. Veamos entonces algunos temas acerca del espacio público digital. Asumiendo que podemos hablar de un espacio público digital, dejando por un momento de lado el tema de la brecha digital y también discusiones sobre la esfera de lo público, y nos creemos la idea que nos vendieron de que el Internet es un espacio utópico y democrático donde todos los que somos alfabetizados digitales y estamos conectados, por sí, donde todos podemos interactuar, opinar y ser escuchados, va una primera pregunta. ¿Qué tan público es este espacio digital? Y la primera respuesta es, disculpen el término, más o menos público. Veamos. En las calles, plazas y esquinas de la ciudad, las regulaciones sobre actividades y normas de conducta son establecidas por las instituciones y los organismos de gobierno. En cambio, en el espacio digital, si bien existen algunas débiles regulaciones de los gobiernos, los que en realidad regulan, curan los contenidos, controlan férreamente las plataformas y además deciden a través de sus algoritmos lo que nos llega a las pantallas y lo que queremos querer, son las grandes empresas corporativas del capitalismo de plataformas, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Por decirlo de una manera rápida, somos prisioneros y encima dóciles productores de los datos que las alimentan estas empresas y las enriquecen, de estas grandes corporaciones que son ahora tanto o más poderosas que entre otras empresas petroleras o financieras. Otra pregunta. ¿Qué producen estas plataformas? O dicho de otro modo, estas nuevas tecnologías de sofisticados sistemas de inteligencia artificial, ¿incrementan o mejoran las desigualdades sociales? No hay muchas dudas al respecto. Hay numerosos trabajos sobre el tema, entre ellos uno de Eubanks, que se llama algo así como Automatic Inequality, que aporta evidencias del incremento de la desigualdad que produce la aplicación de técnicas que se basan en el Big Data y naturalizan situaciones existentes de inequidad. De hecho, los algoritmos utilizados reproducen por intención u omisión las desigualdades sociales y en algunos casos las incrementan. Bueno, permítame ahora compartir un breve ejemplo que encontramos en un trabajo que estamos haciendo con un equipo del Observatorio Latinoamericano y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, formado por Javier Nesprías y Ximena Pupo. En este trabajo nos ocupamos de la identificación y el análisis de contenidos digitales que incluyen demandas disparadas por conflictos territoriales y situaciones de vulnerabilidad, pobreza y segregación que son difundidas por actores y emisores locales, tanto individuales como colectivos, en webs, blogs y YouTube. Esto lo hicimos entre 2000 y 2015. Abarcamos ese periodo. Podríamos decir que se tratan de demandas plebeyas. Entre otros hallazgos, este proceso de búsqueda que denominamos explorador tecnosocial nos permitió acceder y transitar en la dimensión digital un territorio de vulnerabilidad que no tiene representación en productos digitales corporativos, como por ejemplo el Google Street View.
vaya como ejemplo la contrastación entre lo que encontramos en nuestro trabajo y lo que muestra el Google Street View, que bautizamos Google Street No View, pero en fin. Por ejemplo, en el arroyo Susana, en La Matanza. Acá las imágenes hablan por sí solas. Esto es lo que encontramos en nuestras búsquedas. Polución en el arroyo y basura en las orillas. Y esto es lo que muestra el Google Street View. Lugares bastante limpios. Este es el mismo lugar en donde se encuentra el arroyo entubado con el arroyo al aire libre. Lo que muestra el Google Street View son lugares limpitos, más o menos, pero bastante más limpios que los que vimos antes, y cuidados, con la policía también, que seguramente estaba ayudando al camioncito del Google Street View. Bueno. Quiero terminar con un comentario sobre el uso de la tecnología digital desde una perspectiva de derechos e inclusión social. Las tecnologías digitales utilizadas por las corporaciones, en casos como el del Google Street View, pueden producir, como he mencionado, tanto por intención o por omisión, resultados que discriminan a la población siguiendo tendencias establecidas. Por ejemplo, si observamos la retícula que define el Pegman, que son esos hombrecitos del Google Street View, es evidente la omisión de la mayor parte de las villas de emergencia, así como la de situaciones de vulnerabilidad ambiental o de contaminación. Hay algunas villas que están en celestito porque son las que han trabajado la gente de ASIG. Esta ciudad cubierta por la retícula del Pegman puede ser entendida como un proxy, una representación de la ciudad formal, aquella reconocida por el orden institucional y corporativo. Esa ciudad que omite, que no ve las manifestaciones de la vulnerabilidad. Sin embargo, y con esto termino, creemos que es posible hacer un uso redireccionado de la misma tecnología hacia la visibilización de la vulnerabilidad. Creemos que es cuestión de encontrar las grietas que tiene el sistema tecnológico corporativo para obtener una más relevante visibilización de la pobreza y la informabilidad y reclamar su espacio dentro de lo que podríamos aludir como la ciudad digital. Esa ciudad que se está instalando rápidamente como la representación por excelencia de la ciudad real, como una verdadera segunda naturaleza, como dijimos, que sin embargo omite buena parte de los conflictos y la vulnerabilidad ambiental y social. Un caso paradigmático de esto lo constituye por su alcance Google Maps. Para una comprensión no prevenida, lo que allí se muestra existe. Lo que no se muestra, no existe. Pero hay otros casos de reducidas interacciones y por lo tanto de escasa presencia en el espacio digital que contienen otro tipo de representaciones, las que sin embargo pueden constituirse en expresión de demandas contestatarias con capacidad para localizar y para difundir la existencia de conflictos por vulnerabilidad. Lo cierto es que si se aumenta la visibilidad de estos conflictos, en la manera de buscarlos, es posible que eventualmente sean reconocidos y procesados por las instituciones y las organizaciones sociales respectivas. Eso es todo, no sé cuánto tardé, así que muchas gracias por la atención de Pablo y de todos. Gracias. Voy a stop share. Ok, ya estoy. Bien, no sé si ya estoy habilitado. Perfecto, bueno, súper interesante, Margarita, la verdad que nada, nos dejaste un montón de ideas como para ir pensando, creo que es casi una síntesis magistral también de lo que fuimos viendo ayer y hoy, por lo menos lo que pudimos ver, fueron 12 horas cada día de intenso intercambio de ideas, pero bueno, estas ideas de las crisis como muñecas rusas y de cómo se redefinen algunas de las tensiones que constituyen nuestras ciudades, pero que ahora
aparecen en formas magnificadas o que obligan a repensar algunas de las variables con las que solemos tratar de dar respuesta a algunos de estos problemas. Bueno, súper interesante. Y varias de las preguntas que se fueron planteando apuntan a esto, ¿no? Por ahí una de las, no empiezo por la primera que aparece, pero sí esta cuestión de cómo construir al mismo tiempo políticas de supervivencia y respuestas a los problemas estructurales de la ciudad, ¿no? Este desafío de cuánto de lo que podemos plantear en términos de una respuesta a esta crisis emergente puede al mismo tiempo ser una respuesta de fondo a estos problemas prevalecentes que vemos en nuestras ciudades, ¿no? Por ahí podemos empezar por ahí y después te adelanto algunas, hay un par que tienen que ver con esto que planteabas, digamos, y estos lugares comunes que a veces construimos para tratar de hacer propuestas de qué hacer ahora con la densificación urbana, ¿no? Con la idea de las ciudades densas, que a veces se plantea como una solución, digamos, a la necesidad de proximidad. Bueno, y en este contexto, como bien señalabas, aparece como un problema, ¿no? Y por ahí en articulación con la pregunta anterior podemos, digamos, iniciar un intercambio. Sí, menuda pregunta. Sí, suelen ser Menuda difíciles. pregunta. Menuda pregunta. Sabemos que las crisis son oportunidades, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo bien porque me lo mencionaron, yo no lo vi el libro, pero me acuerdo perfectamente porque fue muy impactante, que dice, no se debe desaprovechar una buena crisis. Está en inglés, no sé bien cómo es el título en inglés. Pero esto no es una buena crisis, es una crisis global de la que nos toca. Así como otras generaciones le han tocado otras crisis, esta es la que nos toca a nosotros. Es muy complicado porque sabemos que tenemos que hacer algo distinto. El tema es que sabemos que son oportunidades para hacer cambios estructurales. Sabemos que son oportunidades para hacer cambios estructurales, no solamente en la ciudad, en el mundo económico, que además están profundamente ligados, son caras de las mismas monedas. Y a mí me excede mi capacidad y mi modesta capacidad y conocimiento para poder contestarla, no tengo la menor idea. Lo que sí es cierto es que podemos ver las contradicciones, Y estoy convencida que si uno puede analizar la realidad de alguna manera, desde algún punto de vista siempre situado, por supuesto, y con claros valores y objetivos, por lo menos sabemos por dónde nos aprieta más el zapato. En este momento, cuando, yo lo lamento, ¿no? Pero cuando yo escucho conversaciones acerca de, bueno, no puedo salir, no puedo caminar, pero estoy conectada y estoy lo más bien, y además hay familias, y tengo la experiencia directa de gente que conozco, familias que funcionan mejor, pues están todos adentro, están todo el tiempo juntos, etc. Eso comparado con las situaciones de las que atraviesan los barrios populares, y bueno, me digo, está bien, te tocó, pero tenés un cierto colchón, mayor o menor, pero vas a poder aguantar. A mí me da la impresión de que la orientación hacia cambiar la cabeza de la sociedad, si es posible, el imaginario, el imaginario del común, que es lo más difícil de cambiar. Es lo más difícil de cambiar. Que las estaciones de televisión, que los canales de televisión entiendan o puedan reflejar en un sentido común más solidario, digamos, ¿no? O sea, que se establezca un cambio cultural. Sabemos que los cambios culturales son muy difíciles de conseguir, son los más difíciles. Pero es muy probable que si no tenemos cambios estructurales en la ciudad también, y cambios en las estructuras económicas, pero el tema es, ¿qué haces? ¿Podés hacer ahora un cambio drástico? Y no lo sé. Mi modesta opinión es que los cambios, las oportunidades dan la dimensión de los cambios, y ahí está
el grupo, digamos, a los que les toca liderar esto, poder calibrar hasta dónde se puede hacer un cambio y hasta dónde trabajar por los cambios culturales, ¿no? Bueno, un poco en ese sentido, una de las, digo, hay como de las 4 preguntas más votadas son como 2 pares. Una que tiene que ver con esta articulación entre ciudad, bueno, las densidades urbanas, digamos, y esta tendencia a la ciudad compacta, y el otro bloque tiene que ver con esta conjugación entre cambios estructurales y la urgencia, y una específicamente plantea en este sentido, digamos, la crisis puede ayudar a considerar la vivienda como un bien social y por lo tanto avanzar hacia su desmercantilización, que un poco creo que apunta a esto que retomás, digamos, de cuánto es una oportunidad para sentar las bases de determinadas evidencias que son... que están más soterradas en momentos de relativa calma, digamos, de conflictividad más latente, digamos, y que en este momento, bueno, esto que se planteó varias veces, bueno, para quedarse en casa hay que tener una, ¿no? Digamos, y adecuada. Si ves algo de eso, digamos, también aprovechándote en esta mirada más allá de lo local, ¿no? La mirada más allá de lo local te diría que es de terror. Claro. Es de terror. Bueno, entonces la local. No es necesario que sea esperanzadora la respuesta. Por eso no quiero... la mirada más allá de lo local me lleva a las manifestaciones en que piden libertad. Libertad para que le saquen la condena del aislamiento social, que además ni siquiera es obligatorio. Claro. Entonces, lo que sí se ve es muchísima preocupación y se ve el mismo problema. Lo que pasa es que el Estado acá, Trump derramó una enorme cantidad de plata, no tengo la menor idea cuánto es, porque es muchísimo. Entonces la gente desocupada puede cobrar lo que para nosotros es un platal, $600 por semana, de locos. Pero la gente desocupada formal, la gente desocupada que tenía un laburo y ahora no lo tiene más. ¿Qué pasa con los indocumentados? Que son digamos, el cuco para Trump. Nada, que Dios los ayude, tiene que salir a trabajar, obviamente, y trabajar como puede. A mí me da la impresión que en la comparación tengo que decir que nosotros como país salimos ganando. Esa es mi modestísima opinión. Salimos ganando por lo que decía al principio, que hay una estructura de conducción, pareciera que hay una estructura de conducción, aun cuando haya voces ahora que también exigen libertad. Libertad. No sé, a mí se me ponen, tengo que decirlo, me pongo mal cuando escucho esos reclamos. Pero pasemos al tema de la densidad. Las densidades podrían de alguna manera ser controladas en una ciudad a lo largo del crecimiento de una ciudad. Como todo el mundo sabe, la ciudad es un organismo que está en continuo movimiento, cuya naturaleza es precisamente estar cambiando continuamente, pero lo que sería importante ahí es, lo que es importante es quién la regula. Si la regula el mercado inmobiliario, como pasa durante los periodos neoliberales, está muy simple. Las densidades van a aumentar en aquellos lugares que son los más codiciados, y también van a aumentar los precios, etcétera, etcétera. Basta mirar las grandes torres. Si en una situación distinta, con un Estado fuerte, y parece que ahora todos los bien pensantes aceptan que necesitamos un Estado fuerte, un Estado más que fuerte, un Estado presente, un Estado que regule las injusticias del mercado inmobiliario, del mercado en general, no solamente del mercado inmobiliario, se podría ir controlando ese tema e ir fomentando la posibilidad de densidades un poco más bajas. Pero no solamente importa el número
la densidad, tantos habitantes por hectárea, sino también la forma de ese espacio construido. Hay formas que benefician, digamos, interacciones productivas y que consolidan la gente que vive en un barrio, y hay formas que las desestiman. Con solo comparar las torres, los monobloques de Pruitigo en San Luis, que fueron destruidas muy poquito después de que fueron construidas, que de ninguna manera, y además por acción de la municipalidad, por inacción de la municipalidad, también se vinieron abajo constructivamente, que de ninguna manera ayudan a fomentar la comunidad. Y si pensás en bloques bajos, con espacios definidos, en los cuales los habitantes puedan tomar posesión, puedan apropiarse de esos espacios, es muy posible que se pueda tener densidades no tan bajas y que armen sentidos de comunidad y que sean más sanas, fundamentalmente, más saludables, mejores de una manera. No quiero seguir. No, bien, sí, obviamente aparte tiene el margen de incertidumbre que siente, pero sí, bueno, nada, esta necesidad de por ahí repensar algunas de las variables que hasta ahora nos resultaban explicativas. Y por ahí en el sentido que marcaba, solo para acotar, digamos, para meterme en una respuesta tuya, digamos, el factor desmercantilizador, no sé cómo se ve, acá no ha avanzado tanto como algunos hubiéramos deseado, pero nosotros a veces usamos una figura de esto del ahorro en viviendas, es como el ahorro en vacunas, ¿no? Que hoy se pone muy, muy de manifiesto en un momento de epidemia. Alguien acapara vacunas que no libera para su uso, ¿no? Y nos parecería descabellado, como nos parecería, nos parece ahora más descabellado que haya viviendas vacías con necesidad de albergue para la supervivencia, ¿no? Entonces, un poco esas figuras, no sé cuánto motorizan en realidad una tendencia a la desmercantilización, pero la oportunidad está. Algo más que te preguntaban, y por ahí no sé si para ir medio acercándonos al cierre, es bueno, esto, por un lado, estrategias de vivienda y de producción de vivienda que pueden llegar a plantearse en este contexto, pero por otro lado, una pregunta que está más desvinculada de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con qué podemos hacer para generar aprendizaje sobre el concepto de espacio público digital, sin caer en la banalización en que lo confunde con datos, redes sociales, etcétera. Si tenés algo pensado respecto a esto, medio en el sentido de la investigación que nos comentabas hacia el final de tu presentación. Sí, yo agradezco esa pregunta porque como les decía, a mí me parece que parte de nuestra vida, o sea, que tenemos que integrar en nuestra vida algo que de todos modos usamos, y que en estos momentos, en muchos casos, se hace tan crucial, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo jamás lo hubiéramos podido hacer si nos tenemos que trasladar de un lado a otro. Y más lo que se ha hecho durante estos 2 días, una maratón así impresionante. No sé, yo creo que lo más importante en esto es no utilizarlo de una manera desprevenida. Tenemos que entender qué estamos haciendo, a qué nos estamos, tengo que decir, prestando, por no decir sometiendo. Toda historia del Internet, cuando empezó, y luego con la web 2.0, cuando empezamos a interactuar, etcétera, etcétera, que nos la vendieron también, cada vez más ha permitido el desarrollo de estas grandes corporaciones que nos controlan mucho más, y lo tengo que decir en relación a lo poquito que escuché del último panel, mucho más que cualquier Estado. Saben absolutamente todo lo que nosotros hacemos, y nosotros, como dije, somos prácticamente prisioneros de este capitalismo digital, o no sé cómo querés llamarlo. Estamos dando datos continuamente. Ahora, todo esto que estamos haciendo, estos 2 días que se hicieron,
están todos desarmados, armados como datos, aparecen por todos lados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se puede entrar en eso. De hecho, el trabajo que nosotros hicimos, lo hicimos utilizando Google. Google Advanced Search, nada más, porque no tenemos ninguna capacidad de buscar en la Deep Web, no manejamos ciencia de la computación, no manejamos Big Data. Bueno, ahora estamos tratando de ver si podemos tener algunos colegas que sepan de esto para que se suman, pero bueno, lo que me parece más importante es poder reusar lo que hay, o sea, poder encontrar esas grietas que les mencionaba antes, esas grietas del sistema corporativo y utilizarlo con valores claros. O sea, cuando nosotros entramos en la web buscando temas de vulnerabilidad, de pobreza, conflictos territoriales, etc., claro, encontramos videos, encontramos blogs que por supuesto no aparecían muy enseguida, que estaban bastante escondidos porque eran como imágenes basura en realidad. Basura porque tienen pocas vistas. Pero creo que si uno tiene los valores bien puestos, creo que se puede sacar provecho de esto. Más, tenemos que sacar provecho de esto. No podemos dejar que se haga una representación de la ciudad digital como si fuera la ciudad que nosotros vivimos, sin que nosotros pudiéramos meter alguna base en eso. Tenemos la obligación en realidad de hacerlo. Por supuesto, hay iniciativas de este tipo, están los mapas colectivos, no me acuerdo cómo se llamaban en este momento. OpenStreetMaps. ¿Cómo? OpenStreetMaps y toda la... Sí. El mismo Google Street View te permite, pero bueno, hay otros modelos, pero según lo que escuché, porque de esto no conozco bien y no quiero decir una cosa por otra, utilizan como base el Google Maps. O sea, van poniendo sobre el Google Maps otras cuestiones, pero eso no estoy muy segura, así que no quiero decir una cosa por otra. Pero esas son iniciativas importantes, y hay unas cuantas de esas, que me parece que son importantes de seguir, y también aquellas que tienen los cartógrafos locales, digamos, que desarrollan habilidades de cartografía en población local, y eso se ha hecho mucho en algunas ciudades y barrios populares de la India, con Pucar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tengo mucho más que decir. Yo lo único que quiero decir es que tenemos que tener los ojos abiertos y tratar de usar la grieta que nos permite. Mejor dicho, no la que nos permite, sino encontrar la grieta y abrírsela. Perfecto, tanto en el mundo digital como en el urbano, ¿no? Digamos, esas posibilidades que se abren, digamos, de discursividades, de generar sentidos comunes otros, pero sí, en este contexto de crisis, en alguna forma, algunas de estas cosas se nos ponen en evidencia, y otras como este espacio público digital se nos impone como algo dado, y está bien como poner algunas alertas respecto a esto, ¿no? Muchas sí, alertas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Margarita, ya estamos cumpliendo bien con el horario. No sé si querés agregar alguna otra cosa o te quedó alguna reflexión más, pero nos dejaste muchas ideas como para poder seguir pensando, digamos, que de eso se trata, ¿no? Y al mismo tiempo poder identificar algunas vías para poder desarrollar estos pensamientos, estas discusiones. Creo que, bueno, fue un lujo poder cerrar con vos ahora estos 2 días. Ahora nos quedan algunas actividades más, pero bueno, agradecerte y agradecer también a la Organización de Ciudades Comunes por generar este espacio y poder aprovechar estas distancias impuestas para poder al mismo tiempo acercarnos y acercar tu palabra a tanta gente. Así que bueno, creo que por acá podemos dejar. Caro, yo no sé si ahora siguen ustedes o si directamente quedamos en espera de las próximas actividades. Vamos a una transmisión, me aparezco del más allá, como Morgan Freeman. Vamos a ir a una transición. Voy a aparecer, ¿puedo aparecer, Guille? Voy a aparecer. Ahí está.
mírenme haciendo Zoom bombing en la última conferencia. Voy a agradecer porque se puede. Con la última conferencia, muchísimas gracias a ambos. Y cerremos los tres juntos. Ahora vamos a venir con las conclusiones y con todo, pero quería agradecer públicamente, porque nunca puedo agradecer visualmente a nadie, siempre me cortan antes, así que gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, a Pablo, a todas las instituciones organizadoras de esta maratón, y a la gente y a los compañeros, colegas, amigos que participan en esto. Que creo que la conformación de una conversación compartida es la base para seguir para adelante, que es lo que nos toca. Gracias a todos. Gracias, es lo que nos toca. Muchas gracias. Podemos encontrar por varios lados, seguramente, sí, en eso. Bueno, muchas gracias también. Aprovecho para agradecer este lugar. De lujo. Gracias a ambos. Guilla, sacanos porque nos emocionamos todos juntos acá. Basta.